una vez más a la magnífica conferencia que en breves momentos iniciará nuestra compañera, la doctora Begoña Campos, y Jesús Mateos Martín, investigador postdoctoral y licenciado en Biología. Personas con una dilatada trayectoria profesional y una especial empatía con el mundo asociativo, al divulgar estas conferencias tan didácticas de interés general. También nos acompañan en la mesa el doctor Javier Neira Pampín, compañero de Lugo Sur Conturiz, especialista en urología en el Hospital Ribera Polusa, una persona muy polifacética, con amplias inquietudes en el ámbito cultural, un referente en la sociedad lucense y destaca sobre todo por sus grandes cualidades humanas. Agradecimiento sincero a la dirección del Hotel Torre de Núñez por continuar apostando por estas actividades. Una estancia privilegiada para poder seguir contando con grandes profesionales. Una colaboración sincera, cariñosa y totalmente altruista. Mis compañeros y yo estamos muy orgullosos de la buena y calurosa acogida que hemos y estamos teniendo desde nuestra presentación. Personalmente estoy muy satisfecho de formar un equipo que desde el primer momento se han implicado y se han esforzado, prevaleciendo en todo momento el interés colectivo. Grandes profesionales de distintos ámbitos, sin ellos, sin su ayuda, esto no sería posible. Muchas gracias a Rosa, Manuela, Begoña, Marcos, Miguel, Javier, Jordi, Julio, David, Rubén y a José Antonio. Hace unos días, como apareció reflejado en los distintos medios, Lugo Sur Conturiz se ha reforzado con 4 grandes profesionales para seguir impulsando nuestras iniciativas sociales y culturales. Desde la asociación expresamos nuestro profundo agradecimiento por su confianza y compromiso al unirse a nuestras iniciativas y ponen sin duda en valor el trabajo que venimos realizando durante los últimos meses. José Carlos Ulloa García, profesor y escritor, asumirá el liderazgo del ámbito cultural de la asociación, centrándose en abordar temas de actualidad desde la vertiente educativa. Su labor es totalmente necesaria en el mundo asociativo de hoy en día. Fran Lorenzo, productor de Galicia Nómada, tendrá un papel clave en el manejo y difusión de las iniciativas de Lugo Sur Conturiz, acercando el uso responsable y divulgador de las redes sociales. Su experiencia en el mundo audiovisual permitirá amplificar el mensaje de la asociación. Ismael Carballo, fisioterapeuta y osteópata, propietario de la clínica Carballo Saúde. Aportará sus conocimientos en ejercicio físico saludable y alimentación adaptadas a todas las franjas de edad, promoviendo hábitos de vida activos dentro del tejido asociativo. Y Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Familia, con una dilatada trayectoria profesional, se encargará de abordar y asesorar en temas de salud, incidiendo en las últimas actualizaciones y novedades del sector. Su figura supone un aval de primera orden para todos nosotros, para la asociación. Lugo Sur Conturiz está formada por un grupo de grandes profesionales, pero sobre todo de grandes personas. Al finalizar la conferencia, quien desee unirse a nuestra asociación como socio o como socia, se encargarán tanto Rosa, Marcos y Miguel de darles de alta. Begoña Campos, además de su dilatada trayectoria profesional, laboral, es una persona que destaca por sus valores para con sus pacientes. Valores como la humanidad, la solidaridad, la empatía y la bondad son inherentes a su persona. Personas como Begoña son, si cabe, más necesarias que nunca hoy en día en nuestra sociedad. Grandes líderes que demuestran día a día con su talento, esfuerzo, liderazgo y disciplina su compromiso con la sociedad. Ella cumple con la máxima de que para ser un buen profesional debes de ser una buena persona. Begoña Campos Balea nació en el año 1970 en Lugo, es licenciada en Medicina y Cirugía y médico especialista en Oncología Médica. Como experiencia profesional ha sido médico de urgencias en Polusa, médico de atención primaria en la provincia de Lugo, en el Sergas, presidenta de Oncología Médica en el Hospital de Pontevedra, años 2002-2003, médico adjunto de Oncología Médica en el Hospital Arquitecto Macide de Ferrol, de 2003 a 2006,
médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del ULA desde el año 2006 y actualmente jefe de sección del Servicio de Oncología. Miembro de distintas sociedades científicas, miembro de los grupos de trabajo de Consejo Genético y de Trombosis de la Sociedad Española de Oncología Médica. Vocal de médicos de hospital del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Lugo y miembro del Comité Científico de la Asociación de Pacientes Somos Unidos por el Cáncer. Jesús Mateos Martín es licenciado en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Después de una etapa postdoctoral de 4 años en Nueva York, regresa a Galicia, donde principalmente desarrolla su investigación en el Servicio Gallego de Salud, estudiando enfermedades relacionadas con el envejecimiento e inflamación. Desde abril del año 2025 es investigador del Servicio de Oncología Médico en el hospital. Agradecimiento, como no puede ser de otra manera, y al Servicio TIC Audiovisuales de la Diputación de Lugo por su cobertura en estas conferencias de carácter didáctico, especialmente a Marga Soilán, su directora, y el diputado provincial Pablo Rivera. Por último, también agradecemos su presencia esta tarde de facultativos y de representantes de las distintas administraciones públicas. A Miguel Fernández, alcalde de Lugo, Elena Candia, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Lugo y vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia, Gualdir Sinisterra, concejal de Migración, Flor Rubinos y Aurora Guas, concejalas del Partido Popular de Lugo, Ramón Carballo, presidente local del Partido Popular de Lugo, doctor Fernando Fernández de Lamelo, director médico del área sanitaria de Lugo, Monforte de Lemos y Amariña, doctor Luis Franco, especialista en cirugía vascular, Santiago Torres Lavandeira, doctor en farmacia, José Manuel Rozas y Miguel García, presidente y directivo de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo, José Manuel Vázquez, presidente de la Asociación Somos Unidos por el Cáncer, Luis Miguel Romera, comisario jefe provincial de Lugo, y por último Cecilia Vázquez y Fernando Rois, presidenta y portavoz de la Federación Vecinal Lugo Rural Importa. Muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación, vamos entonces a empezar con la reunión que teníamos prevista para hoy. Un poco abrumada, ¿no? Porque después de la presentación que hace Carlos, pues bueno, se nota que la amistad está de por medio. Pero bueno, gracias por estar aquí. Esperamos no aburriros mucho. Y cuando esta vez Carlos me pidió que volviese a hablar para vosotros, pues digo, bueno, pues quizás el tema de la investigación, el paciente oncológico, puede ser, aunque es escabroso el tema, puede ser algo distinto y que aporte, porque es algo que importa mucho. Y para ayudarme a hablaros de investigación, pues qué menos que contar con Jesús, que desde que llegó pues ha supuesto un soplo de aire fresco y nos azuza para que nos espabilemos, nos pongamos las pilas y mejore la investigación que hay en Lugo. Bien, puede parecer perogrullo, pero si vamos a hablar de investigación en el paciente con cáncer, creo que lo primero es que entendamos bien lo que es el cáncer. El cáncer es una palabra que da pavor, que muchas veces es un tabú. Pero todos tenemos que saber que el cáncer es una enfermedad, como otras, como una hipertensión, como una diabetes, una enfermedad pues que empieza de repente porque unas células del cuerpo mutan, porque hay algunas agresiones externas, sean radiaciones, sea lo que respiramos o lo que comemos, que van provocando mutaciones en nuestras células. Y de repente nuestro sistema inmunitario, que está entrenado para arreglar esas mutaciones, pues no es capaz de solucionar todas esas mutaciones que van sufriendo las células y empiezan a crecer de forma pues anómala. Y empiezan a crecer ahí donde estén y de ahí pueden extenderse a otras partes del cuerpo a través de la sangre, formando lo que conocemos como metástasis. Entonces, eso es el cáncer, una célula propia
que muta, que nuestro sistema inmunitario no es capaz de volverla a la normalidad y empieza a crecer a lo loco y se extiende a otras partes del cuerpo. Y podéis pensar que esto del cáncer es algo de los últimos años, porque ahora todo el mundo tiene a alguien, algún amigo, algún familiar con cáncer. Pero el cáncer existe desde que hay seres humanos. ¿Qué ocurre? Que es una enfermedad que a medida que van pasando los años tenemos más posibilidad de padecerla. Y esta diapositiva, que se la pedí a la doctora Cristina Núñez, que fue una de las antecesoras de Jesús, a mí siempre me gusta mucho porque nos habla de cómo ha evolucionado no solo el cáncer, sino la vida, ¿no?, en nuestro país en el último siglo. A principios del siglo XX teníamos una esperanza de vida de 34, 36 años. Y ahí el cáncer, pues, ¿qué era? La sexta causa de muerte. Ahí la gente se moría pues, por infecciones, diarreas, tuberculosis, por problemas vasculares. Y ahí, muy abajo, algún paciente se moría por cáncer. ¿Qué ocurre ahora a principios del siglo XXI? Pues que el cáncer es el responsable de 1/4 de las muertes en nuestro país, pero es que vivimos 80, 85 años. Damos margen a que esas alteraciones de las células no se den reparado porque vivimos mucho más. Y esta diapositiva, los que me conocéis sabéis que siempre está en mis presentaciones. En la Sociedad Española de Oncología Médica hace ya unos años que están publicando cada año un libro que llaman Las cifras del cáncer en España. Y esta diapositiva se repite año tras año. Viene a decir lo que estamos comentando. Si vivimos 80 o más años, 1 de cada 2 hombres o 1 de cada 3 mujeres van a padecer un cáncer en España. Y además tenemos noticias como esto. Lugo es la tercera provincia española con mayor tasa de casos nuevos de cáncer. Si lo pensamos es relativamente lógico. ¿Por qué es la tercera provincia con más casos de cáncer? Porque es la tercera provincia con más mayores que tenemos. Entonces, con León y Zamora estamos los lucenses y la enfermedad. ¿Y cuáles son las principales causas de muerte en este país ahora mismo? Pues efectivamente el cáncer ya ha desbancado a las enfermedades cardiovasculares y veis ahí que ocupa el primer lugar. Después enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etcétera, etcétera. Pero bueno, no todo son malas noticias. Y así como sabemos que el cáncer es la principal causa de muerte, es la principal causa de muerte porque hay más incidencia, más casos nuevos de cáncer, pero realmente la mortalidad por cáncer está bajando, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque cada vez somos más conscientes de que tenemos que cuidarnos y hay que hacer prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? No dejar que aparezca el cáncer, cuidarnos. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque sabemos que 1/3 de las muertes por cáncer son por culpa de factores de riesgo que son evitables. Tabaco, sedentarismo, alcohol, falta de ejercicio, mala comida, todo eso provoca cáncer. Si nos cuidamos, vamos a desarrollar menos tumores y entonces morirán menos por cáncer. Si no lo tengo, no puedo morir por cáncer. Eso es la prevención primaria. ¿Qué otro gran hándicap tenemos o qué otra gran ayuda tenemos para disminuir la mortalidad por cáncer? La prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria? Si yo tengo un tumor pero lo detecto lo más pronto posible, tengo muchas más posibilidades de poderme curar con los tratamientos que se administren. ¿Qué programas de cribado tenemos ahora mismo en Galicia activos? Sabemos que hay un programa de cribado de cáncer de mama. Todas las mujeres somos llamadas entre los 50 y ya los 75 años, cada 2 años, a hacernos una mamografía. Pronto va a ser entre los 45 y los 75 años, porque se está adelantando la edad de aparición de los tumores. Y esto nos permite que este programa, que ya está en marcha, que ya lleva funcionando desde el año 92, haga que se detecten los tumores de mama en estadios mucho más precoces. ¿Y qué conseguimos con diagnosticar en estadios muy tempranos? Curar más, porque con una cirugía
y a lo mejor algo de tratamiento a mayores se curan. ¿Qué otro gran programa de cribado tenemos? El de cáncer de colon, el de cáncer colorectal. Ya todos entre los 50 y los 70 años nos llega a casa también el kit para recoger heces y llevarlas al centro de salud, tan sencillo como eso. Y en 48-72 horas está el resultado. Y si tengo sangre en las heces, que puede ser por pólipos, por divertículos, por las hemorroides o por un tumor, mi médico de cabecera me va a avisar de que tengo que hacerme una colonoscopia. Como con la mama, diagnosticamos todo mucho más precozmente y curamos a más pacientes. Y el tercer programa de cribado que se ha puesto en marcha un poquito más tarde es el de cáncer de cervix. Mujeres entre 35 y 50 años que también son llamadas a hacerse este screening para diagnosticarlo lo antes posible. Cáncer de próstata. Vale, no está el programa de cribado todavía activo, pero analíticas de sangre con un PSA son factibles y se están haciendo mucho desde primaria a partir de los 50 años. Cribado de cáncer de pulmón, que si no lo digo seguramente me lo preguntéis, pues en marcha. Un proyecto piloto ya se ha hecho en un centro de salud de Coruña el año pasado, se han detectado casos de cáncer de pulmón en estadios precoces y ahora está en marcha otro programa piloto a nivel de toda Galicia. ¿Dificultades del programa de cribado de cáncer de pulmón? Muchas, porque lo ideal sería hacerlo en fumadores, en una determinada edad, pero también hay cáncer de pulmón en no fumadores. Pero ¿cómo seleccionas a los fumadores si en el gente de 40, 50 años que está bien, no va a su médico de cabecera y no está recogido, ¿no?, que sean fumadores? Se te va a escapar gente. Si lo haces abierto, pues seguramente el hipocondríaco diga, yo voy a decir que fumo para que me lo hagan. A mí si me hacen un TAC y yo entro en el programa. O el muy fumador que quiere seguir no viendo, no dice que es fumador para que no le hagan las pruebas. Entonces es difícil, pero los programas están en marcha y seguro que se llega a una buena solución. Entonces hablamos de que estilos de vida, prevención primaria, diagnóstico precoz, prevención secundaria. Pero si tenemos el tumor, ¿cómo mejoramos la supervivencia? Pues gracias a esos nuevos fármacos, a esos nuevos tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación es básica. Si queremos conseguir mejorar la supervivencia en pacientes con cáncer, tenemos que conocer bien contra quién nos estamos enfrentando. Tenemos que conocer lo más posible a esa enfermedad. Entonces, la investigación nos va a dar conocimiento de la enfermedad. Eso nos va a permitir descubrir qué tiene de raro este tumor o qué tiene de distinto, de forma que yo lo pueda atacar. Eso nos va a permitir descubrir nuevos fármacos. Y si descubro nuevos fármacos que funcionen, con eso voy a conseguir probablemente mejorar la supervivencia por cronificar la enfermedad. Hay casos en que el cáncer no vamos a poder curarlo, pero si puedo cronificarlo con una buena calidad de vida, lo que os decía al principio, una diabetes, una hipertensión, conseguir que el cáncer llegue a ser una enfermedad más. Vale, ya en la presentación el doctor Neira se extrañaba de que yo había trabajado en Volusa, pero es que ya son muchos años y cuando yo empecé en el mundo de la oncología, ya por el 98, pues lo que teníamos era que el que operaban y tenía suerte se curaba, a veces había que dar radioterapia y si no entrábamos aquí los venenólogos con nuestra quimioterapia. Era lo que teníamos, quimioterapia que mataba a cañonazos. Pero en los últimos años yo tengo la suerte, el orgullo de decir que he vivido esto. En los últimos años han ido apareciendo fármacos, pues antidiana. Cuando vemos que el tumor tiene una mutación, el tener una mutación, las células del tumor es que tienen ahí una cosita en la membrana que nos permite identificar a esa célula como maligna. Eso es tener una mutación en las células. Entonces, hay fármacos que los laboratorios diseñan que reconocen a esas células con esa marquita ahí en la membrana y saben que esa célula hay que anularla, eliminarla o por lo menos pararla, que no se siga replicando, que no se siga dividiendo. Esos son fármacos antidiana, específicos para mutaciones.
tenemos fármacos que llamamos antiangiogénicos, el nombre se los trae. ¿Veis el dibujo de arriba? Un tumor empieza siendo un grupito de células que va creciendo y a medida que va creciendo, seguro que entendéis que esta bola, si quiere seguir creciendo, necesita alimentarse por el medio, porque si no, crece hacia afuera, pero lo del medio muere, porque no tiene alimento. Entonces necesita fabricar vasos que le lleven comida para nutrirse. Si yo tengo un fármaco que le impide fabricar esos vasos, no puede crecer. A lo mejor no lo elimino del todo, sigue siendo esa cosita pequeña, pero no le dejo crecer. Esos son los fármacos antiangiogénicos. Y luego el gran boom. Lo que ha supuesto una revolución en la oncología es la inmunoterapia. La inmunoterapia tiene un papel básico en el control de los tumores. Nos ha costado aprenderlo y nos ha costado encontrar esa inmunoterapia que el paciente tolere aceptablemente, porque la inmunoterapia que había cuando yo empecé en esto de la oncología, si la quimio os da miedo, la inmuno daba pavor. De estar a pie de cama del paciente, no digo rezando, pero desde luego vigilándolo muy de cerca porque hacían unas toxicidades tremendas que a veces era... Me acuerdo cuando era R1, mis adjuntos de Pontevedra, unos malvados, ahora lo puedo decir, me mandaron a un congreso gallego a defender un póster que yo había allí hecho con toda mi ilusión, 8 pacientes con cáncer de riñón, de los cuales 4 se morían con el tratamiento y otros 4 vivían, uno de ellos, varios años. Yo iba toda contenta, ¿no? O sea, tengo un largo superviviente con cáncer de riñón. Claro, me machacaron, pero se te mueren 4. Yo, sí, pero hay uno que vive mucho. Esa era la inmunoterapia que había antes. Afortunadamente, con la investigación, ahora la inmunoterapia se tolera muchísimo mejor y consigue muchos largos supervivientes. Sobre todo, tumores de pulmón, tumores geniturinarios, tumores de piel, es donde mejor funciona. Y con todo esto, hemos visto que inicialmente partíamos de cirugía, radioterapia y quimioterapia para tratar los tumores. Ahora ya tenemos 2 patas más, que son esos antidiana y esa inmunoterapia. Y empezamos a hablar de la medicina de precisión. Decía Obama, tratar a la persona adecuada en el momento adecuado con el tratamiento adecuado. Parece muy fácil, pero no lo es tanto. Pero es que seguimos avanzando y ahora hay cosas que veis ahí marcadas en verde que son los degradadores de proteínas. De esos Jesús seguro que sabe mucho más que yo cómo es el funcionamiento. Hay la terapia celular. Esto seguro que os suena de la tele, de verlo en los linfomas que se curan ahora con tratamientos que se fabrican específicos para cada paciente. Un alto coste, pero es que tu tumor tiene un tratamiento específico que fabrican directo para ti. Eso es la terapia celular. Y luego hay esto de los ADCs, que esto es pues como una combinación de el antidiana, o sea, yo reconozco la célula tumoral porque tiene ahí una marca que me avisa, y yo además uno a ese tratamiento antidiana una quimioterapia, de las de toda la vida. Entonces, el fármaco que va buscando el tumor lo une y se encuentra y dentro le libera la quimioterapia para que mate tranquilamente a la célula. O sea, esto, pues no sé, a alguien como Jesús se le habrá ocurrido y lo ha puesto en marcha. Y esto ha permitido que la Sociedad Española de Oncología Médica hiciera este díptico de sus 50 años, que es este año, repasando todo esto que acabo de contar yo. Solo añadir que la especialidad de oncología médica existe desde el año 78 en España y que podemos lanzarnos flores, porque España fue el primer país europeo que reconoció esta especialidad. Y desde el año 78 hay oncólogos médicos formándose y trabajando. Nos habla de la quimioterapia que empezó con la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza, ahí surgió la quimio. Nos habla de cuando nace la especialidad, de cuando el oncólogo empieza a tener ese papel de manejo multidisciplinar, es decir, los cirujanos le operan, los de radioterapia le radian, nosotros les damos venenos. Vale, pero esto, si nos organizamos, igual hasta conseguimos mejores resultados. Y esta organización de que alguien maneje un poco en qué orden
hacer los tratamientos ha dado beneficios también en supervivencia para los pacientes y ha sido el origen de lo que ahora llamamos los comités de tumores multidisciplinares, que siempre que voy también suelto una lanza a favor de esos comités. Han supuesto un antes y un después, porque está claro que el cirujano opera y el radioterapeuta radia porque es lo que creen que es mejor para el paciente, es lo que saben hacer y lo que mejor le puede aportar a su paciente. Pero si entre todos decidimos cuál es el orden adecuado de esos tratamientos, vamos a conseguir, que el paciente esté más tranquilo, viendo que todos le hablamos igual, y otra, que los resultados mejoren, porque estamos haciendo los tratamientos en el orden adecuado. Luego nos sigue hablando de estos nuevos fármacos que han ido surgiendo y solo decir al final que los tratamientos personalizados, lo que ya os comentaba, que queremos curar, pero si no podemos curar, queremos cronificar y con calidad de vida esa cronificación. ¿Vale? Entonces llegamos al meollo de la cuestión, pero ¿cómo se investiga aquí en oncología? Bueno, pues tenemos dos formas. Las dos son necesarias y se complementan. Una es la investigación clínica y otra es la investigación básica. Entonces, cuando llegáis a la consulta y os hablamos de ensayo clínico, yo veo como muchas veces enciende la luz roja, nos ponéis cara horrorosa y dices, ya están estos diciéndonos aquí que de conejito. Vale. Es verdad que un ensayo clínico es una evaluación experimental de una sustancia o de un método diagnóstico, que también los hay, en una persona. Si estamos hablando de fármacos, lo que quiero es ver cómo ese fármaco se expande por el cuerpo de la persona, cómo actúa sobre la enfermedad que tenga y qué toxicidades nos provoca, porque a veces puede ser muy bueno, como aquella inmunoterapia de mi póster de R1. El que consigue que el tratamiento funcione es genial, pero es que me mueren muchos porque es muy tóxico. Eso no lo queremos. Vale. Hay varios tipos de estudios, fase 1, 2, 3, 4. Hay varios diseños. Y como hoy sin la tecnología y los avances no somos nada, pues yo le pedí a ChatGPT, dándole una información que me hiciera un díptico así facilito de entender, de qué es la investigación preclínica y qué es la investigación clínica. Y entonces me dice que la investigación básica es el cómo nace y se desarrolla la investigación. Se hace en células, se hace en animales, no se hace en personas, y nos van a permitir conocer mejor la enfermedad, lo que os decía al principio. Si no conocemos contra qué queremos luchar, no podemos diseñar bien las medicaciones. El objetivo es generar conocimiento y seguridad. Estamos hablando de probar alguna molécula nueva en personas. Tenemos que tener unas bases de que sea relativamente segura. Y ahí ya nos vamos luego a la investigación clínica. ¿El tratamiento funciona? ¿Es seguro y útil para el paciente? Os hablaba de distintos tipos de estudios, fase 1, 2, 3 o 4. Fase 1, muy poquitas personas. Lo que voy a probar es que esta sustancia la tolere la persona y ver cómo se distribuye por su cuerpo. Si vemos que esto va bien, vamos a la fase 2. Pocos pacientes con algún tumor en particular, vemos qué resultado conseguimos sobre ese tumor y seguimos evaluando la seguridad, eso siempre. Fase 3, ahí ya estamos en estudios potentes. A lo mejor estamos hablando de 500 pacientes, de 1000 pacientes, pero es que ahí quiero comparar si lo que yo ya tengo de tratamiento es igual, mejor o peor que lo que viene nuevo y que he visto que es seguro y que sí que parece que funciona en esa enfermedad. Entonces ahí necesitamos de muchos pacientes para lograr demostrar que algo es mejor de lo que ya había. Y luego tenemos los estudios fase 4. Una vez que ya hemos demostrado que ese fármaco es eficaz y es seguro, claro, el ensayo clínico fase 3 es en pacientes rubios, altos, guapos, perfectos. Su función renal es impecable, no tienen anemia, sus plaquetas perfectas. Vale, pero es que en nuestro día a día, el paciente que está al otro lado de la mesa, pues uno tiene la función renal horrorosa, otro tiene poquitas plaquetas, otro pues el tumor no le está permitiendo tener una vida
que se mueva, que esté activo, o sea, la realidad luego es otra. Y eso en los estudios fase 4 lo que hacemos es ver si los fármacos que en el diseño anterior demostraron funcionamiento y buena tolerancia, en la vida real también se siguen manteniendo esos resultados. Y luego os diré para qué también los podemos usar. Ambas fases de investigación son necesarias y complementarias. Bien, deciros que, así como los fármacos han cambiado mucho en estos años, también el diseño de los ensayos clínicos está cambiando enormemente. Porque os decía que para un fase 3 puede necesitarse hasta 1000 pacientes para demostrar que algo es mejor. Y con el ritmo de vida que llevamos, que ahora todo es vertiginoso y todo tiene que ser rápido, y es que además tú estás de paciente ahora mismo, y ese fármaco que hoy en el fase 3 que está funcionando bien, ¿por qué yo no puedo acceder a él? Yo quisiera usarlo, pero las cosas van tan despacio. Y ahí les tiramos de las orejas a quien haya que tirarle, de estos de la primera fila. ¿Por qué la burocracia es tan lenta? ¿Por qué un fármaco que en América lo aprueban hoy, en Europa lo aprueban un año más tarde y en España se financia otro año más tarde? Porque el paciente está hoy aquí y quiere ese tratamiento. Y ese tratamiento parece que es muy bueno para su enfermedad, pero no podemos disponer de él todavía. Entonces tenemos que mejorar mucho estas cosas. Y algo que se ha ideado es cambiar el diseño de los ensayos clínicos. Vale, si yo necesito 1000 pacientes y además un fase 3 puede llevarme 2 años reclutar esos pacientes para conseguir demostrar el beneficio, vamos a hacer ensayos un poco distintos, ahora que los fármacos también son distintos. A estos que se llaman tipo umbrella, tipo paraguas. ¿Qué hacemos aquí? Pues yo tengo pacientes con cáncer de pulmón, con muchas mutaciones distintas. Recluto pacientes más rápido porque estoy incluyendo tumores distintos en sí, pero me va a permitir obtener datos más rápido. Otro tipo de diseño que se llaman los baskets, que aquí luego somos mucho de básquet, pues ahí lo que hacemos es pacientes con una mutación, tumores con una mutación en concreto, por ejemplo, mutación en BRAF, pues la tienen pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con melanoma, pacientes con cáncer de colon. O sea, si aquí lo que cojo es un tumor con distintas mutaciones, en el otro tipo de ensayos es una mutación en distintos tipos de tumores. Es buscar formas de reclutar más rápido pacientes para que los estudios obtengan conclusiones más rápido, ganar tiempo, que es lo que necesitamos. Y esto también siempre me gusta decirlo. Lo que decíamos de ala, ya me tienen aquí de cobaya, a ver qué investigan conmigo. Todos los estudios que se están utilizando tienen que pasar la autorización de comités éticos y tienen que pasar una normativa. Todo está muy estandarizado y muy regulado. Entonces no tengamos miedo si nos hablan de participar en un estudio. Preguntemos y queramos saber bien lo que me están ofreciendo, pero no lo cojamos ya con miedo y con rechazo. Es muy importante, ningún medicamento se puede comercializar en España sin que lo autorice la Agencia Española de Medicamentos y la Comisión Europea, que se llama EMA, la Agencia Europea del Medicamento. Esta autorización se va a conceder cuando el fármaco cumpla los requisitos necesarios de calidad, de seguridad y de eficacia, pero como decíamos, luego va a seguir sometido a una inspección continua. Vamos a seguir valorando ese fármaco una vez que ya está comercializado para ver si realmente es eficaz y seguro. Y esta creo que ya es la última. Parece que es todo muy sencillo y dices, pues venga, pues vamos todos a participar. Y las industrias farmacéuticas son, qué malvadas, ¿no? Son empresas, necesitan dinero. ¿Y por qué las voy a defender, aunque a veces nos enfaden? Porque realmente ver lo caro que resulta, lo difícil que resulta que un fármaco que empieza la investigación llegue a demostrar beneficio es alucinante. De ahí Santi seguramente nos podría hablar con más detalle, pero de cada 10.000 moléculas que empiezan investigación en la parte básica, de cada 10.000 van a ir cayendo de fase en fase un montón. De cada 10.000 llegan a comercializarse 1 o 2 fármacos. O sea que fijaos
cuánto va quedando por el camino. Y lo malo es que esos que van quedando por el camino, veis que de 10.000 caen a 250, llegan 250 estudios fases 1. De esos 250 de los fases 1 llegan 30 a los fase 2. ¿Cuántas personas han probado fármacos que no han funcionado? Pero para dar llegado a ese 1 o 2 fármacos que funcionan, hemos de pasar por esta secuencia. Entonces es muy complejo y muy alto coste la investigación. Y ahora Y ahora entonces nos va a hablar Jesús de lo que es la investigación básica. Los dos. Gracias, Begoña. Creo que es muy importante lo que os ha contado Begoña, que bueno, que es realmente importante el hecho de que hablemos de esta enfermedad, de que no sea un tabú. Y bueno, saber que el factor de riesgo más importante para desarrollar un tumor pues es estar vivos. Entonces, y muchas de las causas, además, como ha dicho ella, son evitables. Entonces, además, y también ligando con lo que acabas de decir de las empresas farmacéuticas, en el mundo de la oncología creo que somos afortunados porque se invierte mucho dinero, porque también las empresas van a ganar mucho dinero cuando comercializan los fármacos. Hay otros mundos, como en el de las enfermedades raras, donde yo también he trabajado bastante tiempo, en lo que eso no ocurre, ¿no? Y muchas veces fármacos que pueden ser importantes se quedan en el camino porque en un comité de empresa deciden que no va a ser rentable económicamente, aunque funcione. Y eso sí que es muy triste, ¿no? Entonces yo lo que os quería contar un poquito es, si recordáis esa diapositiva de hace un rato de Begoña, en la que la investigación básica estaba en un recuadrito, donde estaba el ratón, el microscopio, las células, pues ahí es donde yo me detengo solo en esa parte. Y también contaros un poquito lo que estamos haciendo en el grupo de investigación del Servicio de Oncología de Lula, lo que llamamos el grupo de investigación en oncología translacional de Lula. La idea es que ya que tenemos un equipo muy bueno, muy potente, que se ocupa del diagnóstico, del manejo, del tratamiento y del seguimiento de los pacientes, pues aprovechando que durante todas esas etapas vamos a tomar muestras de los pacientes para lo que consideramos asistencial, ¿no? Para el tratamiento, para el manejo. Esas muestras tienen una información muy importante. Yo personalmente trabajo con proteínas, hay gente que trabaja con genes. En mi caso me gusta trabajar con las proteínas porque, bueno, al fin y al cabo las proteínas son como las maquinitas de las células, son los efectores, digamos. Las enfermedades se deben, en el caso de las enfermedades, se deben pues a que una proteína está en exceso, donde no debería estarlo, a que una proteína no está cuando tiene que estar, a que una proteína, debido a una mutación, como os ha contado antes Begoña, en un gen, se ha formado una proteína que es parecida a la forma correcta, pero que no es realmente igual y su función es errónea. Entonces, al final, eso es lo que hace que aparezcan las enfermedades, ¿no? La mayoría de los casos son defectos en las proteínas. Entonces, estas muestras biológicas, de las que, bueno, seguramente en algún momento os han sacado sangre en el hospital, os han tenido que hacer una pequeña biopsia, etcétera, o incluso una cirugía más grande, pues esas muestras que se usan para diagnosticar, para ver cómo está yendo el tratamiento, para ver si hay progresión en la enfermedad o no,
quedan muchas veces almacenadas y pensamos que con los permisos, porque como os ha dicho Begoña, todo esto se hace pasando unos comités éticos, necesitamos los permisos de los profesionales que se encargan de eso, de estandarizar todos los protocolos. Pero estas muestras tienen información muy importante, que si nosotros logramos llevarlas a la parte de investigación, donde trabajo yo, a la unidad de investigación clínica de Lugo, pues podemos estudiar, por ejemplo, las bases moleculares de los procesos tumorales. El tumor realmente, como habéis visto antes, empieza porque las células empiezan a dividirse de forma desproporcionada o porque van donde no tienen que estar. Todo eso se debe a cambios en las moléculas de las células. Habéis oído hablar del DNA, del genoma, de las proteínas, también están los lípidos, los carbohidratos. Todo eso, al final, es el metabolismo de nuestro cuerpo, y lo que cambian los tumores pues es el metabolismo de nuestras células primero y de nuestros órganos y de nuestro cuerpo. Pero también nos puede servir para algo muy importante, que también comentó antes Begoña, que es detectar tempranamente un tumor. Hay muchos tumores en los que poco se puede hacer ya porque se detecta en un estadio demasiado avanzado. La idea es buscar, y en mi caso yo lo que busco son proteínas que me indiquen bien por qué están, bien por qué no están, o bien porque hay demasiada o demasiado poca, que nos indiquen, pues mira, esto puede desembocar en este tumor, o esto es un estadio muy temprano de algo que si no se trata va a ser detectado en un estadio muy tardío, ¿no? Pero también nuevos tratamientos, por ejemplo, pues encontrar nuevas dianas, lo que nosotros llamamos dianas terapéuticas, que son esas proteínas o esas moléculas de la célula sobre las que el fármaco va a ejercer una acción y va a curarnos, ¿no? Y lo más importante, yo creo también, es que la idea es que todo lo que generemos en investigación básica, en esta parte, pues de alguna forma revierta a la parte asistencial, ¿no? No solo a nuestros servicios, sino a otros. Entonces, así es como esa es la retroalimentación de la investigación básica, que al final acaba generando un efecto positivo en la investigación clínica aplicada. ¿De acuerdo? Esto se llama un diagrama de embudo, y yo creo que es bueno porque, como os he dicho, yo estudio las proteínas, tenemos las proteínas aquí, pero bueno, hay gente que estudia los genes, hay gente que estudia los metabolitos, hay gente que estudia el ARN, hay gente que estudia todo y entonces integra todos los datos. El estudio de todas las proteínas es lo que se llama proteómica, el estudio de todo el DNA es lo que se llama genómica. Son las técnicas ómicas que engloban todo. La idea es estudiar todo. Antes la investigación se centraba más en una proteína o un gen, y ahora se han desarrollado unos aparatos, se han desarrollado unas plataformas de investigación tan avanzadas que son capaces de procesar tan rápidamente los datos, porque además tienen acopladas pues, unos ordenadores muy potentes, que lo que estudiamos es ómicas, es todas las proteínas. ¿Por qué vamos a estudiar solamente 1, 2 o 10 proteínas si podemos estudiar miles, y podemos saber los niveles de esas miles de proteínas en las células? ¿De acuerdo? Luego hay una serie de ómicas ya más especializadas que consisten en estudiar las proteínas en una sola célula, por ejemplo. Muchas veces un tumor viene originado por una célula que se escapa del tumor primario, que va por el torrente sanguíneo y acaba en otra zona del cuerpo produciendo una metástasis, ¿no? Pues se puede intentar aislar esa célula única que va por el torrente sanguíneo y estudiarla, ¿no? Hay algunas técnicas que lo que estudian son
las proteínas y los genes, pero no de nuestras células, sino de los microorganismos, de las bacterias que viven, por ejemplo, en nuestro intestino. Se sabe que cada persona tiene unos tipos diferentes de bacterias, debido a la alimentación, debido también a si ha sido lactante o no ha sido lactante. Entonces, hay bacterias que son buenas, que son positivas para la salud, y otras que no son tan positivas. Pues hay gente que estudia esas bacterias. Sabéis que en nuestro tracto intestinal pues tenemos billones de bacterias, muchas más que células en nuestro cuerpo, ¿no? Luego, cuando tenemos todos esos datos, los tenemos que integrar con procesadores y programas informáticos que son cada vez más potentes, que son cada vez capaces de procesar mayor número de datos más rápidamente, ¿no? Y al final lo que queremos es estudiar lo que llamamos la fenómica, que es estudiar todo, pero en cada paciente individual, ¿no? Porque cada paciente tiene sus mutaciones, cada paciente tiene su metabolismo, y de esa forma podemos desarrollar tratamientos específicos para cada paciente, ¿de acuerdo? Podemos identificar, como digo, marcadores de predicción, de progresión o de estratificación, porque hay pacientes que responden bien a un tratamiento de primera línea, al tratamiento estándar que se da, pero hay pacientes que no. Puede haber un grupo de pacientes que no esté respondiendo bien a ese tratamiento y que necesite otro tratamiento diferente. Si somos capaces de identificar esos pacientes antes de darles el primer tratamiento, pues ganamos unos meses muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que intentamos es buscar esas proteínas que nos digan, no, este paciente no lo empieces a tratar con este tratamiento estándar, sino vamos a tratarlo con este otro tratamiento experimental o personalizado. Descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas. Ahí es donde importa las señales moleculares de dentro de la célula. Las proteínas se relacionan entre sí. Una proteína activa a otra proteína y esa inactiva a otra proteína. Y todo eso es súper importante entenderlo a nivel celular para luego aplicarlo en el individuo. Podemos estudiar el mecanismo de acción de nuevos fármacos. Se desarrollan nuevos fármacos hemos identificado una nueva diana en esta enfermedad, una nueva proteína importante que si la bloqueamos o si la activamos vamos a tener un beneficio. Bien, vamos a desarrollar fármacos que sepamos que van a actuar contra esa proteína en concreto. Es lo que hacen las empresas farmacéuticas y en menor medida pues, también en la sanidad pública. Pero simplemente por una cuestión monetaria. Desarrollo de tratamientos personalizados. Un fármaco, como ha dicho antes Begoña, en un momento determinado para un paciente determinado. Entonces, al final, ahora os quería enseñar unos pocos ejemplos de lo que estamos empezando a hacer en la unidad de investigación. Recientemente, pues, hemos adquirido un aparato, que es este que veis aquí, que lo que hace es que, bueno, seguramente sabéis que en nuestra sangre tenemos distintos tipos de células. Células, lo que se llama como células hematopoyéticas. Están los glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno, están las plaquetas, que son esas pequeñas celulitas que taponan las heridas, pero luego están los linfocitos T, los linfocitos B, ya son células que ya tienen un papel más importante, por ejemplo, en cáncer. Están los monocitos, son células encargadas de la respuesta inmune, pero que en determinados tumores están alteradas, ¿de acuerdo? De hecho, la terapia ahora mismo más en boga, de la que se habla muchísimo, la terapia CAR-T, que está empezando a dar sus frutos, sobre todo en tumores líquidos, en linfomas, pues se trata de aislar esos linfocitos T y modificarlos fuera del paciente para que al volver a inyectarlos en el paciente sean más activos contra las células tumorales, ¿de acuerdo? Nosotros, por el momento,
nuestra investigación va a ser más sencilla y más básica. Lo que tenemos en mente pues, es de esas muestras que se recogen pues, para el seguimiento asistencial, a la vez recoger muestras, por supuesto, con todos los permisos y con el consentimiento informado de los pacientes, evidentemente, usar esas muestras para poder en este pequeño robot que acabamos de adquirir en el ULA, poder separar esas células, ¿vale? Podemos quedarnos con lo que llamamos PBMCs, que viene del inglés, que son las células mononucleares de sangre periférica. Básicamente son linfocitos B, linfocitos T y monocitos, ¿de acuerdo? Los monocitos, luego posteriormente, cuando llegan a los órganos, se diferencian en unas células que igual os suenan un poquito más, que se llaman macrófagos, ¿vale? Son células de respuesta inmune. Entonces, usando pues un sistema de bolas magnéticas con unos anticuerpos específicos que se desarrollan, que las casas comerciales desarrollan, podemos quedarnos con esas células en el laboratorio y podemos quedarnos, por ejemplo, con los monocitos de los pacientes. Sí, no sé si se ve demasiado bien en esta figura, pero esto es un tubo de sangre ya procesado y en esa parte de ahí en la que vemos, abajo están todos los glóbulos rojos, que son súper interesantes, pero yo no trabajo con ellos, yo me quedo con las células blancas de la sangre, que son esas que están ahí, ¿de acuerdo? Y las ponemos en placas de cultivo y podemos cultivarlas en el laboratorio, ¿de acuerdo? Podemos verlas al microscopio, al final es como tener una mascota a la que tienes que alimentar porque le tienes que poner un medio de cultivo que tenga nutrientes y puedes experimentar nuevas terapias, puedes experimentar cosas sobre ellas. Por ejemplo, pues os pongo aquí un par de fotos de microscopio. Estos son los monocitos de los que os hablaba, que luego en los tejidos abandonan la sangre, van a los tejidos y se transforman en los macrófagos. Pues esas células, por ejemplo, en cáncer se está viendo en los últimos años que son muy importantes, ¿de acuerdo? Hay tumores en los que estos macrófagos están jugando un papel muy importante porque estos macrófagos producen inflamación. Y a veces la inflamación es buena y es necesaria, pero otras veces es un problema. Entonces podemos cultivar estas células una vez aisladas de los pacientes o de donantes sanos, podemos cultivarlas en placas de cultivo en el laboratorio y podemos añadirles sustancias y ver el efecto de esas sustancias. Lo que antes Begoña os decía, que en investigación básica se trabaja con células, se trabaja con ratones. Yo ni siquiera trabajo con ratones, yo trabajo a nivel de célula. Podemos añadir una molécula, un anticuerpo, una de esas terapias de las que os he hablado antes Begoña, y podemos no solamente visualmente ver el efecto. Estos son los mismos monocitos del mismo paciente, pero estos son recién extraídos y estos han estado en cultivo, aquí en estas placas, han estado en cultivo 12-13 días con una sustancia. Y creo que no lo vais a apreciar mucho, pero bueno, sobre todo los de las filas de atrás, pero la morfología, la forma de esas células, aunque son las mismas, cambia por completo simplemente por añadir esa sustancia. Se han transformado de monocitos, que son esas células cuando están en la sangre, a macrófagos, que son esas mismas células en los tejidos. ¿De acuerdo? Y ese cambio, con una sustancia que hemos añadido nosotros al medio, provoca un cambio en sus proteínas, provoca un cambio en las interacciones de las moléculas dentro de las células. Y eso es lo que nosotros estudiamos mediante la proteómica. Esa molécula podría ser un nuevo fármaco, ¿de acuerdo? Hemos identificado una diana nueva, terapéutica, interesante, antes, por supuesto, de probarla en pacientes y también antes incluso de probarla en animales, en ratón. De hecho, sabéis que se está en los últimos años intentando evitar el uso de animales en la medida de lo posible en el laboratorio, ¿no? Por todos los problemas éticos que conlleva, evidentemente. Pero una vez que tenemos estas células aquí, nosotros podemos modificarlas, ver esto, y luego, mediante esas técnicas ómicas de las que os he hablado antes, podemos ver qué es lo que está cambiando en la célula. Y toda esa información es muy útil
para los oncólogos, para las farmacéuticas, etcétera, ¿de acuerdo? Otra cosa que también queremos poner en marcha en el hospital, aquí en Lugo, es trabajar con esas muestras de tejido que sabemos que se obtienen pues, cuando nos detectan un cáncer de ovario, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, se hace un diagnóstico, se realiza una biopsia o una cirugía y se inicia el tratamiento, ¿de acuerdo? El tratamiento viene dado por el diagnóstico del patólogo, normalmente a partir de ese tejido, de esa biopsia, que se ha incluido en unos bloques de parafina. En esos bloques se hacen unos cortes muy finos y eso se pone en un portaobjetos, en el microscopio, se tiñe con unas sustancias especiales y el patólogo puede ver la estructura del tumor y de esa forma puede saber si es un tumor en un estadio temprano o si es un tumor avanzado, ¿de acuerdo? Una vez que eso se ha usado, normalmente esas muestras quedan almacenadas en el biobanco y en muchos casos nunca se vuelven a usar, ¿no? Sí que al paciente se le hace un seguimiento y en un futuro se le vuelven a tomar nuevas muestras. Pero nuestra idea es, también con otro aparato que acabamos de adquirir en la unidad de investigación, es usar esas muestras, esas biopsias que quedan almacenadas, de nuevo, en mi caso, para estudiar las proteínas, ¿de acuerdo? Y esto puede ser muy potente, ¿por qué? Porque imaginaos todos los tejidos que pueden llevar almacenados años y años, con lo cual, de nuevo también, con los permisos, pidiendo los permisos adecuados y obteniéndolos de los comités éticos, podemos hacer estudios retrospectivos y incluir en estos estudios un montón de muestras de muchos pacientes, ¿de acuerdo? Básicamente la idea, en mi caso, es sacar las proteínas de esos tejidos, identificarlas con estos aparatos que veis aquí, que se llaman espectrómetros de masas. ¿Para qué? Para, una vez que tenemos la información de las proteínas, poder, usando, que esa es la idea que tenemos para el futuro, herramientas de inteligencia artificial, y poder integrar los datos que tienen los patólogos de imagen de los tumores con los datos que tenemos nosotros de investigación básica de las proteínas y los datos clínicos, pues este paciente ha progresado en su enfermedad o ha tenido una buena respuesta al tratamiento. Y la idea es eso, usar las herramientas que se están desarrollando ahora mismo de inteligencia artificial para generar modelos predictores que podamos saber ya simplemente con una imagen digital, pues qué está pasando aquí, cómo va a responder ese paciente, si va a necesitar un tratamiento especial, etcétera, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estamos haciendo en el hospital y cualquier pregunta que tengáis, yo creo que estamos aquí para eso, ¿no? Bueno, creo que Begoña tiene una última presentación, ¿es verdad? Sí, me vais a permitir que antes de pasar a las preguntas, algo muy rápido que no quería dejar de... que no quería... ahí va, perdón. Dejar de comentaros. Porque creo que es fundamental, y hoy que veo que en la sala tenemos representación, quería pues, emitir una lanza, ¿no?, a favor de las asociaciones de pacientes. Como decíamos al principio, esto del cáncer es un tabú, y yo creo que cuando a alguien se le diagnostica de esta enfermedad, pues a veces necesitamos apoyo de donde pueda venir. Y ese apoyo pues, puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros médicos, pueden ser nuestros amigos, pero a veces eso no nos llega o no lo tenemos en algún momento, ¿no? Y creo que las asociaciones de pacientes deben de estar más valoradas de lo que están. Por supuesto, la Asociación Española contra el Cáncer, que este fin de semana ha hecho una marcha que ha tenido muchísimo éxito, y enhorabuena, mis disculpas por no haber podido asistir, pero es una entidad muy conocida
a nivel nacional, y en Lugo pues recientemente ha habido cambios y de verdad que están ayudando mucho. Hay previsto, voy a hacer ahí un poquito de spoiler, hay previsto un congreso para noviembre este año con la Asociación Española contra el Cáncer, al que seguro que os invitamos, ya me incluyo, a participar, ¿no? A venir. Tenemos la asociación Somos Unidos con el Cáncer, que ya Carlos en la presentación comentó que yo soy, bueno, yo lo de comité ejecutivo, a ver, somos un grupo de personas con muchas ganas de ayudar, y a nivel científico pues sí que puedo ayudarles, echar un cable, pero el alma mater son José y Marián, que llevan muchos años tirando del carro. Es una asociación de ámbito a nivel exclusivamente de la provincia lucense y, bueno, que hace a lo mejor cosas distintas, pero con la finalidad de ayudar. Creo que todos sumamos, eso está muy claro. Tenemos Chantada contra o Cancro, tenemos la Asociación Esperanza en Burela, todo grupos de personas que de modo totalmente altruista y voluntario lo único que buscan es ayudar. Comentábamos el Congreso, comentamos también el proyecto Somos Vectores, que es una lucha que tenemos en Somos Unidos por el Cáncer desde hace años, que estuvo en marcha, que funcionó muy bien, pero llegó la pandemia y echó por tierra muchas cosas, entre ellos este proyecto, que ahora estamos optando a un premio, bueno, a conseguir, ¿no?, que nos ayuden a financiar, que lo volvamos a poner en marcha. Entonces os animo a que nos ayudéis a que Somos Vectores vuelva a ver la luz, votando en esa página de CINFA. Y solo era eso, una lanza a favor de las asociaciones que también a veces hacen donaciones para la investigación, pero que están para mucho más, ¿no?, y que siempre es muy importante su apoyo para el paciente oncológico y la familia y los cuidadores. Solo eso, ¿eh? Muchas gracias y perdón. Y ahora sí que las preguntas que queráis hacernos, pues aquí estamos. O a lo mejor ya lo dejamos todo muy claro, no lo sé. Del cribado, es que no escucho. Sí. Entonces ahora que cambió un poco la situación, pero acaba de decir de que son los que dirían que son fumadores para que les hicieran. La gente que fue fumadora hace 30 años, ¿en qué situación se considera? ¿Fumador? Exfumador, pero si hace 30 años que dejó el tabaco, seguramente no le incluyan en el programa de cribado. Porque pasados 10-15 años, se supone o se asume que el riesgo se iguala a la población no fumadora. Entonces, probablemente, si hace tantos años que eres exfumador, de entrada no vas a entrar en los programas de cribado. ¿Cuáles son los tipos de cáncer menos comunes y que por lo tanto me preocupa que menos se investiga, ¿no? Entiendo. Y hablando de cáncer del pulmón, ¿qué pasa con el radón, sobre todo aquí en Galicia? Vale, por partes. Los tumores menos habituales quizá pues son los que tienen una menor incidencia, ¿no? Por ejemplo, pues podríamos hablar de los sarcomas, que son tumores muy poco frecuentes y además de un mecanismo muy complejo. Podríamos hablar del melanoma uveal,
que es un tumor, un melanoma, pero en el ojo, que también es muy poquito habitual y de mecanismos muy complejos. Quizás son... Algún tumor cerebral también. Tumores cerebrales. En general, las enfermedades más raras es donde más problemas hay para encontrar financiación en investigación, sean tumores o no. Entonces... Y perdóname, del cáncer de pulmón, del radón. Del radón se están haciendo muchos estudios y aquí habíamos sido pioneros con el servicio de neumología en hacer un estudio de radón, que nos daban unos dispositivos para entregar a los pacientes y los tenían 3 meses en casa, y luego esos dispositivos se leían y avisaban a quién tenía el radón muy alto en casa y quién no, para que luego pudiese hacer cambios en casa. Ahora ya hay empresas que se dedican a ello. Entonces tú puedes llamar a una empresa que te dan los dispositivos, se te mide el radón que tienes en casa y luego, según los niveles que haya, te proponen qué cambios podrías hacer. Claro, son cambios que a veces económicamente son importantes, ¿no? Porque hay que hacer como unos sistemas de ventilación que absorban ese radón y lo expulsen fuera de casa, ¿no? Por decirlo. Pero hay empresas que a las que puedes llamar para medirlo. Aquí hay mucho granito y sí hay zonas con mucho radón. Creo que Javier quería, ¿verdad? Bueno, como miembro de la sociedad Lugo Sur Conturiz y en representación de toda la directiva, que es amplia y además muy interesante, se están haciendo una labor bajo la cobertura de Carlos muy interesante, y yo creo que esto nos anima a todos a seguir, primero por la presencia de todos ustedes y por supuesto por las charlas tan increíbles que tenemos gracias a ustedes. Por lo tanto, mi más profunda felicitación en nombre de la directiva. Y luego hacer una pequeña pregunta que igual a lo mejor no es muy interesante, pero a mí sí que me resulta. Cuando hablamos de los tumores, hablamos de una parte importante que es la genética. Cuando planteamos un futuro que no parece muy lejano gracias a la inteligencia artificial, nos planteamos de qué medida nosotros podemos llegar a tener la posibilidad de tener algún cáncer y poder cogerlos. Le digo un ejemplo muy práctico que se dio muy a conocer hace un par de años o 3 años, que es el caso de Angelina Jolie. Esta actriz fue diagnosticada de un cáncer de mama, se le hizo un estudio genético y dijo que la posibilidad de que tuviera un cáncer en otra mama era prácticamente del 100%. Lo que hizo fue extirpar esa mama. Con lo mismo podemos hablar del cáncer de próstata, que es un tipo de cáncer que me interesa y mucho. Podemos hablar del cáncer de vejiga, que es el cáncer de riñón, que es el gran oculto, es el incidentaloma, que aparece muchas veces de manera asintomática, cuando menos lo pensamos. ¿De qué manera pensáis que en un futuro podemos llegar a poder predecir varón con antecedentes tumorales de tal tipo tiene tanta posibilidad de padecer esta enfermedad? Y de alguna manera, con la quimio, con la radio, con la inmuno, con la cirugía, podemos llegar a detectar e impedir que esto se desarrolle. Bueno, empiezo yo y después tú si quieres. Sabéis que yo tengo la consulta de consejo genético, la doctora Varela y yo somos las encargadas de esa consulta, y efectivamente esto de lo que habla se está haciendo, ¿no? O sea, en familias en las que vemos una alta incidencia de tumores, que además suele ser que si hay tumores de mama hay de ovario y de próstata, si hay tumores de colon hay de vejiga y de estómago, quiero decir, ya hay un determinado tipo de agrupaciones de tumores que nos sugieren un determinado síndrome. Entonces esto ya lo estamos estudiando y ya estamos detectando muchos portadores de mutaciones que predisponen a desarrollar tumores. Y en esos casos, pues como Angelina Jolie, hay ocasiones en las que podemos llegar a operar preventivamente a mujeres de mamas y ovarios, llegado a una edad en que ya no desean tener hijos o que aumenta mucho la posibilidad de desarrollar el tumor. Y hay otros casos en los que operar sería demasiado agresivo, pero podemos hacer unos seguimientos estrictos, esa prevención secundaria, de si algo aparece, detectarlo a tiempo. Y luego hay otro tema que también es muy importante en esos casos, que es
el que todavía no tiene hijos y es portador de mutación, el poder hacer una selección de embriones para no seguir transmitiendo esa mutación a su descendencia. O sea, es un campo tremendo, ¿no?, de un abanico de posibilidades de tratamientos o de diagnósticos precoces muy importante y que tenemos que intentar exprimirlo al máximo posible. Aquí tenemos la suerte de que la dirección y la gerencia de nuestra área sanitaria se ha implicado mucho con esta consulta de genética. Nos ha costado tiempo porque el trabajo es el trabajo y hay mucho paciente oncológico, pero se ha puesto esta consulta al fin en su sitio y se ve que a medio plazo ofrece muchas ventajas. Ahora, ¿que todo eso se va a mejorar? Pues probablemente. En dos aspectos. Uno, que ahora los estudios genéticos son alucinantes. O sea, te hacen un estudio genético, el proyecto Xenoma en Galicia, o sea, es alucinante. Te pueden decir las posibilidades que tienes de tener un Alzheimer, de tener un infarto, de tener un determinado tumor. O sea, esto va muy rápido. El problema es si yo tengo ese dato y no puedo actuar para mejorar, para detectarte a tiempo lo que venga o para ofrecerte posibilidades de un tratamiento precoz. Y luego está el tema más en relación con Jesús. Probablemente en esos pacientes, en vez de estar esperando a que yo detecte por el TAC o por la mamografía ese tumor, que tiene más posibilidades que otro de tener, si Jesús le puede hacer una biopsia líquida y estudiarle las proteínas que tendrían que estar y no están, o las que están de más, y nos permite diagnosticarlo antes de que seamos capaces de verlos en las pruebas de imagen, ahí ganaríamos mucho tiempo. Y probablemente eso en pocos años pues se llegue a hacer. Es uno de los objetivos que queremos con la biopsia líquida, poder detectar lo más precozmente posible, antes de que los ojos lo vean, ya en tu sangre, el detectar que ese tumor se está iniciando. Conseguiríamos mejorar mucho la curación, ¿no?, en esos pacientes. Pero recordemos que cáncer hereditario, en lo que sabemos hasta ahora, son de un 10 a un 15% de todos los tumores, nada más. Claro, hay un componente siempre genético, pero luego está el componente ambiental. En cada cáncer, ese tanto por ciento genético, tanto por ciento ambiental varía mucho. Habrá tumores en los que el componente genético es muy importante, como es ese caso de Angelina Jolie, pero en otros, pues aunque esté ese gen, aunque esté esa mutación, si luego la parte ambiental, que bueno, son cosas que en general evitables, ¿no?, como es pues tabaquismo, sedentarismo, alimentación, luego hay otras cosas pues que a lo mejor no son tan evitables, como es por ejemplo pues vivir en un edificio donde haya un montón de granito y que estés expuesto al radón. Entonces, predecirlo, bueno, no sé si al 100%. Por ejemplo, yo os comentaba que he trabajado mucho tiempo en enfermedades raras. Ahí son enfermedades que si tienes esa mutación la vas a tener, la enfermedad. Yo he trabajado en progeria, que es esta enfermedad de envejecimiento prematuro en la que los niños empiezan a envejecer con 1 año y a los 10, 13 años, pues físicamente, fenotípicamente, tienen una morfología de gente anciana, mueren de infartos de miocardio normalmente, es una enfermedad muy rara. Y si tienes la mutación, vas a tener la enfermedad. Entonces, claro, luego está cómo se hace ese cribado. También ahora recientemente, hace unos años, he estado trabajando en cistinosis. La cistinosis es una enfermedad que también se debe pues, a tu padre tiene la mutación, tu madre tiene la mutación, el hijo, el descendiente, tiene la doble mutación. Sabemos que esa persona va a tener cistinosis. ¿Qué pasa? Hay muchas enfermedades raras, como esa, que la mutación está en la línea somática, es decir, la tienes en todas las células del cuerpo, con lo cual vas a desarrollar esa enfermedad. Llegará un momento en el que se haga un cribado genético que te pueda detectar todas las enfermedades. Seguramente habrá empresas que ya lo puedan hacer. Ahora, ¿eso éticamente es factible? Está el tema de los seguros, ¿no?
va a haber un momento en el que las empresas aseguradoras van a pedir ese análisis genético para decidir si te hacen un seguro o no te hacen un seguro. Yo creo que ahí hay que poner unos límites. No sé cómo, pero hay que ponerlos. Entonces, los avances en genómica son increíbles. La rapidez, cuando se empezó o se acabó el proyecto Genoma Humano, se secuenció un genoma y se tardaron 10 años, y ahora mismo, y el dinero que se gastó en ese proyecto, y ahora mismo ha bajado el precio de hacer un análisis entero de un genoma, ha bajado de forma increíble. O sea, por el precio que antes hacía un análisis de un genoma, ahora puedes analizar a lo mejor 100.000 genomas de 100.000 personas diferentes. ¿Y eso por qué es? Pues por el desarrollo de los ordenadores, el desarrollo, ya no el desarrollo en la técnica en cuestión, sino el desarrollo sobre todo de computación y de almacenamiento de datos. Entonces, se puede hacer. Ahora las autoridades tendrán que poner, yo creo, límites a eso. O no poner ningún límite, y que ya cuando nazcamos nos hagan la huella genética y que sepamos, pues como en las películas, ¿no? Que sepamos en qué momento vamos a morir o desarrollar una enfermedad. Sí, bueno, ya lo veremos. Parece mucho, evidentemente, de ciencia ficción, pero es que nos hemos acostumbrado a que la ciencia ficción es algo imposible, cuando la historia reciente nos está diciendo de que no es tan difícil. Es decir, se están consiguiendo logros. A mí me encanta una parte de la medicina, que es la parte de la evolución de la medicina, ¿no? Hemos evolucionado en los últimos 30 o 40 años lo que no se ha evolucionado en 2000. Es decir, la historia probablemente ponga un recuadro muy importante a finales del siglo XX, primero del siglo XXI, con el desarrollo de la informática y todo lo demás. Por lo tanto, ahora con la aparición de la inteligencia artificial se va a aplicar a muchos factores. Estamos viendo cada vez más. Ahora no hace falta operar un paciente encima de él. Puedes estar en Londres y estar operando. Yo hace poco todavía vi una conferencia del cirujano torácico de Diego González Rivas, operando desde un país, operando otro paciente en otro lado, ¿no? Es decir, la tecnología en este momento está superando a la ficción. No sé hasta qué punto. Hoy podemos decir, queremos tener un hijo rubio de ojos azules y con tanto y tal, y se puede conseguir. Ya nos olvidamos de la oveja Dolly, que fue un ejemplo en su momento, hace años, y que ha desaparecido en este momento porque ya se ha superado todas esas expectativas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, pero seguramente va a haber un crack. Y va a haber un crack que no lo esperamos por incierto y porque es dudoso en este momento. Y es lo que me produce una sensación de vértigo. De vértigo, exactamente es la palabra. El ver hasta qué punto somos capaces. Mira, cuando hablabas al principio del cáncer de próstata, que en su momento fue una enfermedad de muy bajo nivel estadio, es decir, era la cuarta o quinta, lo has explicado muy bien, porque la mayor parte de la gente se moría a una edad muy temprana, por las guerras, por las infecciones y por todo lo demás, ¿no? Hoy hemos mejorado en calidad de vida una barbaridad. Es decir, ahora, cuando la palabra adolescencia apareció a mediados del siglo XX, cuando a finales o mediados del siglo XX apareció la palabra sexagenario, que no existía antiguamente. Hace poco acaba de salir la palabra de la sexalescencia, que es varón de más de 60, 70 años, independiente, que tiene su vida programada, que viaje, que, bueno, es decir, hoy a nadie le resulta raro ir a la calle y ver a un anciano, entre comillas, corriendo, andando en bicicleta, haciendo ejercicio. Es decir, seguramente yo a veces le digo a los pacientes, ¿usted se acuerda de su abuela, su edad, cómo estaba? Y te dice, pues bastante deteriorado, no salía de casa. Evidentemente ha cambiado la historia. En estos últimos 50 años ha cambiado la historia. Yo os oigo hablar y pienso, y la medicina que yo estudié no se parece nada a esto. Estáis en otro mundo, estáis en otra historia. Vuestro mundo, que es un mundo real, es un mundo real. Está muy por encima de las expectativas que teníamos nosotros. Hoy ya las cirugías no se hacen mínimamente invasivas.
Hoy los tratamientos que se hacen son tratamientos muy localizados. Hay cantidad de antibióticos, cantidad de tratamientos que se pueden usar que parecía que era imposible que se pudiera hacer, ¿no? Entonces la imaginación, el vértigo que me produce el pensar en un futuro, seguramente no lo vea, pero va tan rápido como que hace 2000 años la gente andaba en carretas. Hace 200 años la gente para ir a Santiago tenía que ir a dormir en Melliz para llegar a Santiago. Y hoy damos la vuelta al mundo en 24 horas. Me produce muchísimo vértigo. Por otro lado, me queda simplemente para terminar felicitaros porque estáis haciendo una labor increíble, vosotros los que apoyan el cáncer. Hoy se le está perdiendo muchísimo miedo al cáncer. Yo cuando tengo que informar a veces a un paciente y le digo, tiene un cáncer. Y claro, puede resultar muy duro explicar eso de entrada, ¿no? Recuerdo de un paciente que me decía, cuando le dije que tenía un cáncer de próstata, y miró para la mujer y le dijo, tengo un problema. Y le dije, no se lo voy a consentir. Usted no tiene un problema. Su mujer tiene un problema. Usted tiene un problema. Yo tengo un problema. Todos juntos vamos a combatir esto. Porque si solamente tiene el problema usted, vamos mal. Y entonces o funcionamos todos con el problema o nos seguimos adelante. ¿Entiendes? Eso es un poco lo que quería explicar y lo que quería daros las gracias por el trabajo enorme, sacrificado, y sobre todo en un mundo donde, y perdonad por el rollo que estoy soltando, en un mundo donde la medicina se está deshumanizando a favor de la tecnología, donde no se habla con el paciente. La labor que estáis haciendo vosotros con pacientes en un estado de shock es tremendamente impresionante. Simplemente felicitaros y daros las gracias por la conferencia.